Bueno, hasta ahora hemos visto dos enfermedades que quizá algunos no hayan visto, rabia, la otra también. Son raras en general, pero lo importante es que sepan identificar los factores de riesgo para ellas. ¿Por qué? Porque son potencialmente mortales, ¿no? Rabia, ya les he dicho, 100% de mortalidad. Y con el tétanos, la mortalidad también bordea el más del 50%, en adultos sobre todo, 30% en jóvenes. Factores de riesgo para ellas. Quizás sean raras, quizás nunca las vean, pero tienen que identificar sobre todo factores de riesgo de estas enfermedades. La otra enfermedad que vamos a revisar ahora, que quizá también nunca han visto, yo nunca la vi, es el botulismo. Pero tienen que saber sospecharla. Tienen que saber sospecharla. Porque en adultos puede ser potencialmente fatal. Quizá nunca la vean, como les digo, pero sospéchenla. Y la idea es esa, ¿no? Enseñarles el cuadro clínico característico para que puedan ver estas enfermedades. Entonces, botulismo. Por otra bacteria anaerobia, otro Clostridium, botulinum en este caso, ¿no es cierto? Clostridium botulinum. Si el otro Clostridium te producía espasmos musculares como el tétano, este te produce flacidez. Lo opuesto, flacidez. ¿Qué cuadro clínico nos produce el botulismo? Una parálisis flácida refléxica, muy similar al Guillain-Barré. Vamos a ver las diferencias. Esta bacteria que te produce neurotoxinas A, B, E, F, en realidad te produce A, B, E, D, E, F, G, pero las que producen enfermedad en humanos son estas 4, principalmente la A, como dato adicional. Te afectan la unión neuromuscular y te bloquean la liberación de acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina, al ser liberada, que te produce contracción muscular, ¿no es cierto? Esa toxina te bloquea la liberación de ACH, de tal manera que no hay contracción muscular y hay parálisis. Si un Clostridium te producía espasmos, ¿no es cierto?, por el S-GABA, ese te va a producir parálisis, porque su toxina te bloquea la liberación de acetilcolina, de la unión neuromuscular. Como saben, también es un bacilo anaerobio esporulado, al igual que el otro Clostridium. Esa espora le permite sobrevivir mucho tiempo en medio externo, ¿no es cierto?, en la tierra, en alimentos, etc., porque es esporulado. La espora le permite la sobrevivencia. Se describen 3 cuadros clínicos, básicamente. El alimentario, cuando ingieres alimento contaminado con toxina. El intestinal, cuando ingieres esporas. El intestinal se presenta sobre todo en niños. Y el botulismo de las heridas, cuando una herida se contamina con la bacteria, con el Clostridium botulinum. Como les digo, es una enfermedad que quizá no la vean, ¿no? Pero tienen que aprender a reconocerla. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico clásico del botulismo? Empieza por un pródromo digestivo, dice. Digestivo, constipación, puede haber cólicos abdominales, constipación. Y posteriormente eso, una parálisis flácida, simétrica, pero a diferencia del Guillain-Barré, que es ascendente, el botulismo es descendente. Por eso aquí está la flecha, ¿no? Parálisis flácida, arrefléxica, simétrica, descendente. Y lo que te llama la atención en primer lugar es el compromiso de los pares craneales. Lo primero que se compromete son los pares craneales, la cabeza. Y de los pares craneales, lo que más se llama la atención es el compromiso de los oculomotores. Y de los oculomotores, principalmente el tercero. Tercero, también el cuarto, ¿no? Pero principalmente el tercer par. Y pares craneales, ¿no? A ver, disartria, diplopia, ptosis palpebral, ¿no? Pares craneales. De ahí viene la parálisis descendente. Músculos respiratorios, parálisis respiratoria, miembros inferiores. No hay compromiso sensitivo. Por si acaso, no hay compromiso sensitivo. Entonces, parálisis descendente, compromiso de pares craneales. Llama la atención en estos pacientes el compromiso del tercer par, que te da midriasis arreactiva. Midriasis arreactiva. ¿Qué otra parálisis es descendente que ustedes conozcan? Ya saben que una parálisis que asciende es, ¿qué cosa? Síndrome de Guillain-Barré.
Pero ¿qué otra parálisis aparte de botulismo puede ser descendente? Miastenia. ¿Ya? El cuadro de botulismo es casi igualito al de miastenia gravis. Se diferencian en las pupilas. Las pupilas en el botulismo son midriáticas a reactivas. En la miastenia son fotoreactivas. Porque en la miastenia gravis se compromete la musculatura ocular extrínseca. En miastenia gravis, musculatura ocular extrínseca, o sea, los rectos y los oblicuos. El paciente no mueve los ojos. Pero no se compromete la musculatura ocular intrínseca. La musculatura ocular intrínseca es el cuerpo ciliar, ¿no? Es el que hace la miosis y hace la midriasis. Esa no se compromete en miastenia. En miastenia solamente los rectos y los oblicuos. En cambio, en el botulismo se compromete la extrínseca, o sea, los rectos y oblicuos, y la intrínseca, el cuerpo ciliar. Por eso que hay midriasis reactiva. Entonces, en tu historia clínica tienes que buscar midriasis. Te pone un caso clínico de un paciente con una parálisis descendente, rápida evolución, con midriasis reactiva, botulismo. Por el simple dato de las pupilas. Les sabía que se describen 3 formas clínicas, ¿no? Los alimentos cuando ingieres las toxinas del botulismo. Alimentos malogrados, principalmente verduras enlatadas, esas latas que están chancadas, abombadas, no las compren. Potencialmente dicen que pueden estar contaminadas con Clostridium botulium, principalmente vegetales. Cuando ingieres las toxinas, es el botulismo alimentario. Este botulismo alimentario, el cuadro clínico es ese de acá, cursa inicialmente con síntomas digestivos, ¿no? Constipación, estreñimiento, dolor abdominal, y después viene la parálisis. Luego tenemos el botulismo de las heridas, cuando con una herida se ensucia, se contamina con el germen, y el germen, una vez que está en la herida, produce la sustancia. En el botulismo de las heridas pueden estar ausentes los síntomas de estreñimiento, constipación. De frente te da el cuadro de parálisis. En el botulismo de las heridas pueden estar ausentes los síntomas digestivos. Y luego tenemos el botulismo intestinal. Acá no ingieres las sustancias, las toxinas, ingieres las esporas. Por eso que la evolución es más lenta, porque las esporas tienen que crecer el germen y recién de ahí tiene que producir las proteínas. Entonces, el alimentario cuando ingieres las toxinas de rápida evolución. El intestinal, y el más frecuente es el infantil, o sea que los niños ingieren las esporas, es de evolución mucho más lenta y de curso más benigno. Es de buen pronóstico, es de buen pronóstico. El síntoma principal acá es el estreñimiento. El estreñimiento, luego flacidez en el niño, y es de buen pronóstico. Lo que sí no son de buen pronóstico es el de los adultos, pues el alimentario. Entonces ya saben las 3 formas: alimentario, toxinas, el cuadro clásico; el infantil o intestinal, por esporas de lenta evolución, buen pronóstico, estreñimiento; y el de las heridas, en el que faltan los síntomas digestivos. Esa toxina actúa ¿dónde? En la unión neuromuscular. ¿Y qué te bloquea ahí? La liberación de acetilcolina. Ya saben que la acetilcolina es la responsable de la contracción muscular. No se libera, flacidez. Y el cuadro clínico es parálisis descendente. La flecha para abajo, descendente, simétrica, sin compromiso sensitivo, paciente lúcido, pares craneales. Nunca se olviden los pares craneales y la midriasis. ¿Qué diferencias existen entre los síndromes? En estos síndromes como miastenia gravis, Eaton-Lambert botulismo. Son los llamados síndromes miasteniformes o miasténicos. Síndromes miasténicos, miastenia gravis, Eaton-Lambert, botulismo. Yo les he dicho de que el cuadro clínico de la miastenia, botulismo, son bastante similares. La diferencia clásica es que este último te compromete la musculatura ocular. ¿Cuál? Intrínseca, ¿no es cierto? El botulismo te compromete la musculatura ocular intrínseca, es decir, el cuerpo ciliar. Por eso que te da midriasis reactiva. Mientras que la miastenia gravis
no te compromete la musculatura ocular intrínseca, no te compromete o sea, te da pupilas, exacto, solamente te compromete los oblicuos y los rectos. Esa es la diferencia clínica entre miastenia gravis y esta patología. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el diagnóstico de botulismo. No hay un gol estándar para el diagnóstico. En este caso lo que se intenta hacer es el aislamiento de la toxina, ya sea en suero, heces, ¿no?, en alimentos. Lo más importante en este caso es la sospecha clínica, porque ante la mínima sospecha clínica de botulismo, es decir, un paciente con parálisis descendente, con midriasis, es indicación, incluso antes de sacar las pruebas de laboratorio, darle el antídoto, la antitoxina botulínica equina, que se da en adultos, y en niños se da la humana. De la sospecha de cuadro clínico, en adultos se aplica la antitoxina botulínica equina, y en niños se aplica la antitoxina botulínica humana. Una sola dosis. Aunque algunos dicen de que el botulismo en niños, el infantil, el intestinal, muchas veces no necesitan darle el antídoto, porque es de buena evolución. El que sí tiene mala evolución es el alimentario, el de los adultos. Por supuesto, soporte ventilatorio, desviación de las heridas. Algunos postulan el uso de antibióticos, pero este es controversial. Para tal caso, el antibiótico que se puede usar en botulismo es penicilina G. En algunos casos. Miren al chiquito, quiere miel de abeja. ¿Se le da? ¿Por qué no se le da? No. Dicen que la miel de abeja es fuente de esporas de Clostridium botulium. La miel de abejas es fuente de esporas de Clostridium botulium, por lo que la CDC recomienda no dar miel de abeja en niños menores de 1 año. Es una recomendación mundial, por si acaso. En niños menores de 1 año no se recomienda dar miel de abeja, porque es fuente de esporas de Clostridium. Y pueden hacer botulismo intestinal. ¿Cuántos de ustedes han dado miel de abeja a sus sobrinos? Cuando piden. Pero es una recomendación, por si acaso, eso está normado, porque pueden hacer formas intestinales de botulismo. De botulismo, ¿qué me interesa que sepan? El cuadro clínico. Parálisis descendente con midriasis reactiva. Nunca se olviden de eso. Pasamos a infecciones digestivo, diarrea viral, diarreas agudas, acuosas, producidas por virus, autolimitadas, espectro clínico amplio, desde cuadros leves hasta cuadros más graves. En niños, la principal causa, ¿cuál es? Rotavirus, ¿no es cierto? Rotavirus. Es un cuadro clínico de un espectro amplio, desde cuadros leves hasta cuadros graves. Rotavirus. Si la causa de diarrea en niños es ese virus, en adultos, ¿cuál es? Son el norovirus. Los norovirus, norwal, son la causa más frecuente de diarrea viral en adultos. La segunda causa vienen a ser los adenovirus, tanto en niños como en adultos. Ya saben que nos dan cuadros de diarreas acuosas, leves a graves, que pueden llegar a cuadros de irritación incluso, ¿no? ¿Por qué mecanismo se produce la diarrea en rotavirus? No es un solo mecanismo, son múltiples. El más conocido, ¿cuál es? Induce la deficiencia de enzimas en las vellosidades, de disacaridasas, y eso es lo que te induce el cuadro de deposiciones líquidas. Pero en sí son múltiples los mecanismos por los cuales puede producir ese cuadro, ¿no? Reducción de la superficie de absorción, deficiencia de enzimas, problemas en las células, ¿no? Algunas toxinas, estimulación del sistema nervioso entérico, pero en sí el mecanismo más común por el cual rotavirus se puede producir diarrea es deficiencia de disacaridasas, de tal manera que también tiene un efecto osmótico, diarrea osmótica por rotavirus.
Cólera, vibrio cólera. Dos biotipos, el clásico y el TOR. El que causa el cuadro más grave, ¿cuál es? El TOR, ¿no es cierto? Dice que el ácido gástrico te reduce el inóculo. ¿Qué quiere decir? Que tu comida tiene que estar bien cochina para que te produzca diarrea. Porque normalmente el ácido gástrico reduce bastante la cantidad de bacterias. Solamente alimentos muy contaminados te van a producir un cuadro de cólera. ¿El cuadro clínico cuál es? Diarrea acuosa. ¿Con qué característica? Con aspecto de agua de lavado de arroz, que por lo general te produce cuadros graves de deshidratación. ¿No? Miren acá chiquito el signo de pliegue. Deshidratado a morir, ¿no? Por eso que una de las principales complicaciones y también una de las principales causas de mortalidad es la falla renal aguda en estos pacientes. Se deshidratan tanto que hacen una IRAP renal, fallecen de eso. Cuadro clínico entonces, deshidratación severa, con aspecto de agua de lavado de arroz, ¿no? Esa epidemia que hubo acá en qué año, 90 y tantos, ¿no? 92, 90 y tantos que hubo acá. ¿Dónde vive esta bacteria? Sobrevive en algas y plancton. El reservorio de este germen es el mar, algas, plancton. Por eso que, ¿no? En esa época del cólera, que no vayas a la playa, que no comas ceviche, que no comas jalea, que no sé qué. Esta es la razón. Justamente porque ese germen sobrevive en algas y plancton, es el principal reservorio. Y las epidemias se presentan en climas cálidos, ¿no? En épocas de verano sobre todo. Fisiopatología, de esto sí preguntan. Enterotoxina que te produce el germen. Tiene dos fragmentos, fragmento A y fragmento B. El fragmento B es el que interactúa con el receptor de la célula del enterocito. ¿Cuál es el receptor con el que interactúa esta sustancia producida por el cólera? El GM1, gangliósido. El receptor gangliósido del enterocito es el primer contacto con la sustancia producida por el germen. Entonces, el receptor es el gangliósido, GM1. Una vez que ingresa al enterocito, el fragmento A es el que va a estimular vía segundo mensajero el aumento de AMP cíclico. Y este aumento de AMP cíclico va a producir el aumento de secreción de cloro y disminución de la absorción de sodio. Entonces, la proteína que te produce el cólera tiene dos fragmentos, A y B. El B es el que interacciona con el receptor GM1, gangliósido. Una vez adentro, el fragmento A es el que aumenta las concentraciones de AMP cíclico. Y al aumentar las concentraciones de AMP cíclico, te va a producir el cuadro de diarrea, aumentando la secreción de cloro, disminuyendo la absorción de sodio y cloro. Esa es la fisiopatología de la enterotoxina colérica. ¿Con qué interactúa? Primero con un receptor gangliósido, GM1, y después con el AMP cíclico, vía segundo mensajero. Altera las bombas y te produce la diarrea acuosa. Antes que esto, antibiótico de elección para cólera. Se ha comprobado que te disminuye la frecuencia de diarreas y que también te disminuye el estado de portador. ¿Qué es lo que sea el paciente? Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 10 días, ¿no? Doxiciclina, en general. Es el antibiótico de elección en cólera. Doxiciclina. Ya saben, en infecto tienen que acordarse de antibióticos de elección. De cólera, entonces, recuerden la fisiopatología, me interesa mucho, el antibiótico de elección y que me produce diarrea acuosa inducida por toxinas. Escherichia coli. Hay cepas que nos hacen daño y cepas que no nos hacen daño. Las cepas que nos hacen daño son las patógenas, ¿no? ¿Cuáles son? Todos la conocen. Enterotoxigénica, enteroagregativa, patogénica, hemorrágica, enteroinvasiva. Enterotoxigénica, ¿qué nos produce? Diarrea acuosa. Y es la principal causa de diarrea del viajero. La enterotoxigénica me produce diarrea acuosa. Y es la principal causa de diarrea del viajero.
La enteroagregativa también me produce lo mismo, diarrea acuosa. Y también es causa de diarrea del viajero. Pero la principal causa de diarrea del viajero es la enterotoxigénica. Enterotoxigénica, entonces, es la causa más frecuente de diarrea del viajero. La enteroagregativa también me produce un cuadro similar. Esta patogénica también me produce deposiciones acuosas y es causa de epidemia en niños. Epidemia en niños. El problema viene con estas dos, enteroinvasiva y enterohemorrágica. Me dan cuadros de disentería. Disentería, la enteroinvasiva y la enterohemorrágica. Ambas, enteroinvasiva y enterohemorrágica, comparten características con otro germen. ¿Cuál es? Con Shigella. Con Shigella. Con Shigella. Ambas comparten algunas características con Shigella. Sobre todo la enterohemorrágica, porque tanto la ese germen como la Shigella me van a producir una sustancia que es la shigatoxina. Y esa shigatoxina te induce síndrome urémico hemolítico. Entonces la Escherichia coli enterohemorrágica, sobre todo el O157, H7, me produce shigatoxina. Y la shigatoxina te produce daño endotelial, sobre todo a nivel renal de los glomérulos. Y te desencadena un cuadro llamado síndrome urémico hemolítico, que se presenta en niños. Ese mismo cuadro, cuando se presenta en adultos, cambia de nombre y se llama púrpura trombocitopénica trombótica. Les dicen que es un mismo espectro de enfermedad, no que uno se presente en niños, otro en adultos. Eso lo van a ver seguramente en hematología. Púrpura trombocitopénica trombótica cuando es en adultos, cuando es en niños, síndrome urémico hemolítico. Entonces, la enterohemorrágica me produce disentería y en menos de 5 o 10% de pacientes me produce la sustancia que te daña el endotelio renal y me produce el síndrome urémico hemolítico. En esa enterohemorrágica está contraindicado el uso de antibióticos, porque si le das cipro a esa bacteria, vas a matarla y vas a facilitar la producción de la shigatoxina, la liberación de la shigatoxina. Tienes más riesgo de desencadenar síndrome urémico, ¿no?, en esos pacientes. Entonces, en todas se puede usar antibióticos como cipo, cotrip, por ejemplo, menos en la enterohemorrágica, están contraindicados. Contraindicados. La enteroinvasiva también se caracteriza por dar un cuadro de disentería. Disentería. ¿Qué tienen que recordar acá? Sobre todo la enterotoxigénica, principal causa ¿de qué? Diarrea del viajero. Y la enterohemorrágica, síndrome urémico hemolítico. ¿Qué tan frecuente es? Solamente 5% de los casos que me hacen infección por este germen me van a hacer síndrome urémico hemolítico. O sea, no es tan frecuente. Uno de los principales factores de riesgo es la desnutrición. Niños desnutridos, más riesgo de síndrome urémico hemolítico. Y por supuesto se reciben antibióticos. Por eso que se ha contraindicado el uso de antibióticos. Porque los antibióticos te van a inducir la liberación de la shigatoxina. De la shigatoxina. Y si tienes este síndrome, en realidad más del 60% van a la resolución y solamente menos del 5% fallecen. O sea que tampoco es tan mortal como uno puede pensar. Uno, que es raro, y dos, que no es un curso tan maligno. 60% van a la resolución. Entonces, ese cuadro, acuérdense que en adultos se va a llamar púrpura trombocitopénica trombótica. Tienen que revisar eso. Otro germen que es importante, que es subdiagnosticado, que nadie lo piensa, es el Clostridium difficile. Clostridium difficile te va a dar también cuadro disentérico, pero sobre todo lo van a pensar en diarrea intrahospitalaria. Siempre que tengan un paciente hospitalizado que tiene deposiciones líquidas, lo primero que tienen que pensar es diarrea por Clostridium, no que le cayó mal la leche. No que la leche seguro te ha quedado mal. Lo primero es diarrea por Clostridium. En cualquier parte del mundo, pacientes hospitalizados con deposiciones líquidas intrahospitalarias, piensas Clostridium. Es causa de diarrea intrahospitalaria. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para diarrea por Clostridium? Eso sí se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Uso de qué?
¿Qué antibiótico? Siempre le echan la culpa a la clinda, ¿no es cierto? Pero no solamente es clinda, también beta-lactámicos. ¿Cuál? ¿Cuál es el peor? Ceftriaxona, que lo usamos a cada rato. Incluso más que la clinda, dice, ¿eh? ¿Ya? Incluso más que la clinda. O sea, clinda, ceftriaxona. Quimioterapia, enemas, etc. Pero lo clásico es antibióticos. Clindamicina, ceftriaxona. Puede ser con una dosis como con 20 dosis, ¿no? Idiosincrático. Puede ser con una dosis como con varias dosis. Entonces, Clostridium difficile, acuérdense bien, diarrea intrahospitalaria. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico de este germen? ¿Qué es lo que te produce? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Colitis pseudomembranosa, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nunca van a ver. Claro, pues, que el cuadro clínico es amplio, ¿eh? Desde cuadros leves de deposiciones líquidas hasta colitis pseudomembranosa, que es el cuadro más grave. Estos pacientes se mueren. O sea, no solamente produce colitis pseudomembranosa, eso es lo más raro y lo más grave. Te puede producir una simple diarrea, es lo más común, diarrea acuosa, que dice que es por la leche a los pacientes, ¿no? No, que mucho, no. Ese cuáquer a la leche, le han puesto, no, eso le quedó mal, señor, ¿no? Es su Clostridium. Entonces, el cuadro clínico es bien amplio, el espectro es bien amplio, desde cuadros leves hasta cuadros más graves. Y el cuadro más grave se llama colitis pseudomembranosa. Miren acá la colonoscopía, múltiples lesiones ulcerativas con membranas amarillentas que las expulsas, por eso se llama así, colitis pseudomembranosa. Y estos en colon tóxico, peritonitis, fallece. Entonces, quítense de la cabeza que solo te produce colitis, ¿ah? El cuadro es amplio, siempre piénselo en diarrea, acuosa, siempre piensan en Clostridium. Y lo que tienen que solicitar, ¿qué cosa es? En ese que le piden. ELISA en heces para ver si tiene presencia de toxinas A y B. A principalmente, ¿qué es lo que hacen? Y ese examen lo hacen acá, en cualquier hospital, en cualquier laboratorio. Pidan toxinas para Clostridium. Es subdiagnosticado, como les digo, nadie lo piensa. Entonces, paciente con diarrea intrahospitalaria en todos ellos se debe pedir ELISA en heces, buscando esto. ¿Ok? Ahora, si tienen esa complicación por el germen, se le da antibióticos. Antiguamente el antibiótico de elección era vancomicina bioral. La única indicación bioral de vancomicina era Clostridium difficile. Antiguamente era de elección. Actualmente es metronidazol. Actualmente. Entonces, metronidazol. Tienen que acordarse antibióticos de elección. En formas graves se puede asociar metro más vanco, pero actualmente es metronidazol. De Clostridium, entonces, diarrea intrahospitalaria, metronidazol, no solo es clinda, también es ceftriaxona. Y en casos graves, lo más grave es que te dé la colitis pseudomembranosa. Pero lo más común es que te dé deposiciones líquidas, leves. Campylobacter jejuni, ¿por qué pongo un pollo acá? Porque viven los pollos, ¿no? Viven las aves de corrales, es su principal reservorio. Campylobacter jejuni. ¿Qué te produce? También te puede producir diarrea disentérica. ¿Con qué se asocia este germen? ¿Cuál es la asociación más importante que tienen que recordar? ¿Con qué patología? Guillain-Barré. Es el germen más estudiado, más identificado como causa de Guillain-Barré. ¿Ya? Guillain-Barré. Van a preguntarles, ¿cuál es el germen más asociado con Guillain-Barré? Campylobacter jejuni. ¿Ok? Y se asocia mucho a aves de corral y te da diarrea disentérica. Shigella es la clásica disentería basilar, la causa más frecuente de diarrea disentérica, sobre todo en niños. Lo clásico es Shigella. Hay varios tipos de Shigella: Dysenteriae, Flexneri, Zonei, Boyle. ¿Cuál es la más frecuente? Flexneri. La más grave es, ¿cuál suena más grave acá? Dysenteriae, ¿no? Es la más grave, es la que te produce síndrome urémico hemolítico, la que te produce la shigatoxina. Te produce, mira, enterotoxinas, girotoxinas, neurotoxinas, y una de esas es la shigatoxina, responsable del síndrome urémico hemolítico producida por Shigella dysenteriae. La más frecuente es la Flexneri, esta que te da un cuadro de diarrea disentérica.
muy frecuente en niños, algunos dicen que es la causa más frecuente de diarrea disentérica en niños, Shigella. ¿Qué es lo que pasa con este germen? Invade las células M. ¿Cuáles son las células M? Los enterocitos presentadores de antígeno, ¿no es cierto? Y de ahí van a los macrófagos y se quedan de epitelio e invaden el resto de células epiteliales, no pasan al torrente sanguíneo. La Shigella no pasa al torrente sanguíneo, se cree que es por la reacción inflamatoria que impide que pase a la sangre, o sea, no te produce bacteremia, no vas a poder aislarla en cultivo periférico. Se queda en los enterocitos, células M, y de ahí va de enterocito, es invasiva. Si ven el cito te produce sustancias, más que nada es invasiva. Disentería entonces es la que te produce la Shiga toxina. Felizmente que es rara, la más común es la Flexneri, en segundo lugar la Boydii. Entonces, como dije, rara vez produce sepsis, bacteremia, no va al torrente sanguíneo, Shigella. Salmonella. Miren esta pregunta, es lo mismo decir salmonelosis que fiebre tifoidea, porque son términos que usamos a veces indistintamente, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Una cosa es fiebre tifoidea, otra cosa es salmonelosis. Salmonelosis simplemente es un cuadro de gastroenteritis autolimitada, comes un anticucho en la calle contaminado, una diarrea de 3 días, salmonelosis autolimitada. Otra cosa es la fiebre tifoidea, vamos a ver. Entonces, eso va a depender de qué serotipo es ese que te ha infectado. Tíficos y no tíficos. Los tíficos son los que te producen la fiebre entérica, también llamada fiebre tifoidea. La fiebre entérica, también llamada fiebre tifoidea, producida principalmente por Salmonella typhi y Paratyphi. Aunque hay otros gérmenes que también dicen que me pueden dar cuadros similares, ¿no? Pero es algo mucho más raro. Básicamente fiebre tifoidea, Salmonella typhi principalmente y Paratyphi. Son los serotipos tíficos, los que te producen fiebre tifoidea. Los no tíficos nos interesan más los que te producen la gastroenteritis. Tenemos la enterititis y esta última. Estas me producen deposiciones líquidas, autolimitadas, en 3 días. Es lo que llamamos la salmonelosis, por intoxicación alimentaria. Los serotipos no tíficos se encuentran en animales y en hombres. Los serotipos típicos, el único reservorio es el hombre. El único que te puede contagiar es una persona. En cambio, con la gastroenteritis puede ser por comida contaminada, por huevos, ¿no es cierto? Huevos también, huevos, ahí es, ¿no? Se puede también dar casos de gastroenteritis. Entonces, en serotipos tíficos, el único reservorio es el hombre, en los no tíficos, reservorios animales y hombres. Entonces ya saben que no es lo mismo hablar de salmonelosis, que es un cuadro gastroenteritis simplemente autolimitado en menos de 3 días, que es producido por Salmonella enteritidis, y la otra, y la fiebre tifoidea, que me da un cuadro clínico diferente, y esa sí es transmitida por Salmonella typhi y Paratyphi. Saber después. Gastroenteritis por Salmonella. Bueno, a ver, ¿qué pacientes tienen más riesgo de salmonelosis? Inmunosuprimidos, uno. Inmunosuprimidos como VIH, ya, otro. ¿Qué otros pacientes tienen especial riesgo de contraer sepsis por salmonela, tífica y no tífica? Porque esta explicación pues es más fisiopatológica, ¿no? Para que tengan. Pero esta pregunta me interesa. Viajeros que no están acostumbrados a hacer la enfermedad, pero como riesgo para que hagan esta complicación, 2 pacientes principales que me acuerdo ahorita. Bartonelosis, en fase aguda. Vamos a ver ahorita más adelante Bartonella, creo que también hoy día lo vemos. Ese cuadro te produce inmunosupresión, infecciones oportunistas. Dentro de ellas la más frecuente es la salmonelosis. Los otros pacientes que tienen riesgo de hacer salmonelosis son los pacientes con anemia de células falciformes. Anemia de células falciformes. Esos pacientes incluso hacen osteomielitis por salmonella. Y la principal causa de osteomielitis por salmonella, de ese cuadro en pacientes con anemia de células falciformes, es la salmonella. La salmonella es el principal germen en osteomielitis en pacientes con anemia de células falciformes. Ya tienen 3 pacientes inmunosuprimidos, bartonelosis, y también tienen anemia de células falciformes, ¿no?
Como le estaba mencionando, pero en este cuadro nos da cuadros pues agudos de menos de 72 horas de evolución, y una característica de las salmonelas es que tienen preferencia por los nódulos linfáticos, por las placas de Peyer. Inicialmente invaden y se reproducen en las placas de Peyer. Entonces ya está claro el término salmonelosis y fiebre tifoidea, que es lo que me interesa. Algo más con Shigella. También le pueden preguntar en Shigella, ¿cuántos gérmenes tienes que ingerir de Shigella, dicen, para que te produzca la enfermedad? Con 100 gérmenes basta, 100 nomás, ¿eh? 100 microbios ingieres y ya tienes enfermedad por Shigella. A diferencia de CO, de la salmonela, que el inóculo es mucho mayor, en el caso de Shigella con 100 gérmenes, suficiente para que hagas enfermedad. Yersinia enterocolítica. Es otro germen que me puede dar cuadro disentérico. Afecta sobre todo el hilio y el ciego. Como te afecte el hilio terminal y el ciego, me puede simular un cuadro de apendicitis aguda. ¿Cómo se llama la inflamación del hilio terminal y el ciego? Tiflitis. 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 Te da tiflitis. ¿Ya? Invade el hilio terminal y el ciego. Acá si pueden ver, miren esa tomografía, ver una asa intestinal colon hueca, ¿no es cierto? Miren esta masa de acá. Tiflitis enfosiliaca. Puede simular cuadros de apendicitis por esto. Y también te puede dar cuadro disentérico. En general, todos los gérmenes que hemos estado revisando, dependiendo de la gravedad del cuadro, se pueden manejar con antibióticos, dependiendo de la gravedad. ¿Qué antibiótico es el de elección? Fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas. ¿Cuántos días dejan? ¿Cuántos días dejan? 3 días suficiente, ¿eh? No dejen 7 días. Con 3 días suficiente. El único antibiótico, el único germen en el cual no se deja antibiótico, ¿cuál es? Escherichia coli, entera hemorrágica, por el riesgo que se libere la chigatoxina, ¿no? Y te produzca síndrome urémico multítico. En el resto pueden dar cipro por 3 días, dependiendo del cuadro, porque hay cuadros que se pueden ir solitos, ¿no? Autolimitar solos. De diarreas, aparte, hay 2 gérmenes que también te pueden producir un cuadro agudo. ¿Qué pasa? Digamos que si tú vas a un ambulante a comer tu aeropuerto, y a la media hora nomás, media hora estás ya con deposiciones líquidas, diarreas, vómitos, náuseas. ¿Qué germen piensas? Bacillus cereus, arroz. Chaufa, nunca se olviden. Arroz chaufa. Bacillus cereus, es agudo. En menos de 6 horas tienes el cuadro clínico. ¿Cuál es el otro germen que en menos de 6 horas se puede dar un cuadro así de intoxicación alimentaria? Aparte de Bacillus. Estafilococo aureus, por toxinas. Se le pone un cuadro así de menos de 6 horas, agudo, post ingesta de alimentos, Estafilococo aureus y Bacillus cereus. Bacillus cereus sobre todo relacionado con arroz. Tu chaufa, ¿no? El del aeropuerto. Y ahora sí, fiebre tifoidea. Epidemias de esto había hace mucho tiempo, ¿no? En Estados Unidos ponido esta noticia, este póster con la ley, perdón, de acuerdo a la ley decía, si lo retiras será sancionado. Había epidemias hace mucho tiempo, ¿no? Hasta hace unos años, digo 15 años será, habían dos enfermedades que eran bien frecuentes acá en Lima y que los ¿no? Cuando hablaban en clases de semiología. Una de estas era fiebre tifoidea y la otra fiebre malta, brucelosis. Que brucelosis, la gran simuladora, que fiebre tifoidea. ¿Cuántos casos creen que he visto de esto? Desde mi residentado hasta ahora, en el hospital. He visto 2 casos de fiebre tifoidea. 2 casos de fiebre tifoidea. Es una enfermedad que ya está de bajada. De bajada. Probablemente ya no vean. Pero de todas maneras tienen que reconocerla. ¿Por qué? Porque puede complicarse. Y si se complica, el paciente puede fallecer. Ya saben que es distinto hablar de salmonelosis que de fiebre tifoidea. La salmonelosis te da diarrea aguda. La fiebre tifoidea muchas veces cursa sin diarrea. Te da un cuadro de cefalea,
fiebre, mialgias, estreñimiento incluso, y no te da deposiciones líquidas. Así que esa idea que fiebre tifoidea te da diarrea, también la sacan de su cabeza, si es que pensaba. ¿Cómo es el cuadro? Fiebre, cefalea, dolor abdominal. Fiebre y cefalea sobre todo, nunca se olvide. Fiebre, cefalea, dolor abdominal. Crecimiento de hígado y vaso, hepatoesplenomegalia. Aparece un rash en la segunda semana que dura un par de días en el abdomen. Un rash. Disociación, pulso, temperatura. Los pacientes tienen fiebre, pero tienen frecuencia cardíaca normal. Diarrea o estreñimiento, o sea, no busquen diarrea, a veces no hay, solamente está presente en 25% de los casos, por si acaso. No que, ¿no? Es algo que tienen que saber. Fiebre, cefalea, recuerden que no siempre hay deposiciones líquidas, puede haber rash, y algo que es importante, se complica. Las complicaciones ocurren a la tercera semana de enfermedad. Te puede dar complicaciones múltiples, multiorgánicas, encefalopatía, miocarditis, pielonefritis, etc. La más común, ¿cuál es? La perforación intestinal, que te produce enterorragia y perforación intestinal. ¿En qué segmento del intestino se da esto, este cuadro? Yo les he dicho que ¿no? ¿No? ¿Es en dónde? ¿No? ¿En qué segmento de ese cuadro? Ilion terminal. Ya les dije que la salmonela le gusta irse a dónde? A las placas de Peyer. Y las placas de Peyer son un nódulo linfático que se encuentran en el ilion terminal. O sea, se perfora a nivel del ilion terminal. Y eso ocurre a la tercera semana. Entonces, si tienen pacientes con FOD, que siempre van al hospital por fiebre, ¿no es cierto? Que ya tiene 2 semanas y media de enfermedad, tengan cuidado. Porque si es fiebre tifoidea, entrando a la tercera semana, hacen enterorragia. Y eso se cumple. Yo tuve un paciente con FOD que vino a la emergencia, que, ¿no? Igual con fiebre, hepatoesplenomegalia. Bueno, pues estudio, ¿no? ¿Qué será? Estaba en el día 19, enfermedad. Al día 21, sangrado. O sea, tercera semana, ¿sí? Tercera semana sangrado. ¿No? Eso es lo que tienen que reconocer. A la tercera semana se perforan a nivel del ilion terminal. Pueden hacer peritonitis incluso. Es la complicación que se ve en estos casos, la más frecuente. A ver, cuando tienen ustedes sospecha de fiebre tifoidea, ¿qué examen le piden? ¿Qué es lo que suelen pedir ustedes? Con sinceridad, no lo que está ahí. Aglutinaciones, ¿no es cierto? De Widal. Sobre tantos, bueno. ¿Qué utilidad tiene eso? ¿Es útil o no es útil actualmente? En realidad ya dejó de usarse hace mucho tiempo, ¿no? Pero acá lo seguimos pidiendo. Son pobremente específicas. Cualquier germen entérico, de lo que hemos revisado, te puede dar positivo eso. Pero estamos acostumbrados a usarlo. Si es que lo usan, tienen que verlo con cuadro clínico. Obviamente en un paciente asintomático que tiene positivo eso no te dice nada. Una vez fui al Brave con el hospital. Había un serumista ahí por Sibia, uno de los valles de Cusco, ¿no? Que me comentó que tenía muchos casos de fiebre tifoidea. Acá abunda la fiebre tifoidea, un montón de casos. ¿Por qué? Por serológicas. Y cuadro clínico no, asintomáticos. ¿Está bien? O sea, ese examen se interpreta con cuadro clínico, ¿no es cierto? Ves OIH, ves al paciente. Obviamente febril, hepatoesplenomegalia, cefalea, es el cuadro. Si solamente son el examen se interpreta con el paciente. Si solamente tiene el examen positivo, sin cuadro clínico, no tiene ninguna validez. Ninguna validez. Si incidentalmente ustedes, un familiar le pide, oye, mira, me ha salido positivo O sobre 320, ¿tengo tifoidea? No, tiene que ser de acuerdo al cuadro clínico. En realidad son exámenes que ya no deben usarse. Si les preguntan cuál es el examen más sensible para fiebre tifoidea, es el mielocultivo. 95% de sensibilidad y se puede pedir en cualquier momento de la enfermedad. Mielocultivo. De ahí, si es que ustedes van a pedir para tal caso OIH, tienen que pedirlo después del 5º a 7º día de enfermedad. Antes de los 7 días de enfermedad las aglutinaciones son negativas.
Las aglutinaciones se positivizan después de 5 o 7 días de iniciar el cuadro clínico. Pero hablando como gol estándar, bueno, digamos como la prueba de más sensibilidad, tienen al mielocultivo. Eso es preguntados. De fiebre tifoidea, ¿qué me interesa que recuerden cuadro clínico? Complicaciones, la más frecuente. De ahí el test de más sensibilidad. Y por último, en infecto siempre, antibiótico de elección. Si leen su banco de preguntas, examen de residentado en 1984, antibiótico de elección, cloranfenicol. Cloranfenicol, mucha resistencia, mucho miedo de los gringos con la anemia plástica. Actualmente es fluoroquinolona, ciprofloxacino. Actualmente ciprofloxacino. Por 7 días, y si es una fiebre tifoidea complicada, o sea, con enterorragia y lo demás, hasta 14 días. Pero es fluoroquinolonas. De segunda línea, betalactámicos, ceftriaxona. Ceftriaxona. ¿Okay? Esas cosas tienen que recordar. Cuadro clínico, diagnóstico, antibiótico de elección, complicación más frecuente.